Amigos, 9:15 de la mañana, en este lunes de Nuevos Trapos, ya encaminándonos, agarrando el ritmo de la semana, porque cuesta el lunes, pero ya lo estamos haciendo en un día movido, importante como siempre, como todos los 3 de junio, un día movilizante en este caso, y por eso hoy, José, en la mesa de Nuevos Trapos, tenemos una invitada. Sí, exactamente, estamos aquí en presencia, bienvenida, Pate Palero, es directora de Católicas por el Derecho a Decidir. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días. Gracias. Un enorme placer estar aquí en Córdoba. Gelatina ya es como un mito, está todo el mundo muy pendiente de su programación, así que felicitaciones también. Bueno, gracias. Claro, porque hablábamos, vos sos mendocina viviendo en Córdoba. Exactamente. Bueno, y viniste para la movilización hoy. Vine un poco para la movilización y siempre, digamos, Católicas tiene sedes, oficinas en distintos lugares del país y en Buenos Aires también. Así que bueno, cada tanto me doy una vueltita por acá. Bueno, genial. Bueno, gracias por pasarte un ratito hoy. La idea es que charlemos un poco porque hoy es 3 de junio y como cada 3 de junio, Ni Una Menos convoca al Congreso con una consigna que este año apunta a la Casa Rosada, ¿no? El hambre es violencia. Y yo pensaba ayer un poco armando todo este día que siempre está atravesado por la agenda feminista, que después de 4 años es un nuevo aniversario del Ni Una Menos que llega con un retroceso en materia de algunos derechos adquiridos, ¿no? O al menos de políticas públicas que están orientadas a atender la violencia de género. Vos que, para ir empezando esta conversación, ¿no? Ya vamos a llegar a mí, te contaba antes, yo las conozco desde que militábamos el aborto hace, 4 o 5 años atrás, ya no sé cuánto pasó, pero nunca había charlado con la Orga. La idea de ser católica y militar el feminismo me fascina. O sea, hay como algo que yo lo veo contradictorio y a la vez ustedes resuelven la contradicción, ¿no? Eso es hermoso. Pero bueno, ¿qué lectura están haciendo de estos primeros 5 o 6 meses de gobierno y cómo afectó un poco, ¿no?, a lo que son las políticas de prevención de violencia de género para las mujeres? Nosotros tenemos una mirada de que este embate contra las mujeres, las disidencias y los feminismos en general tiene que ver con un embate a los derechos humanos y con un montón de conquistas democráticas, y me parece que en ese sentido el gobierno no se ha equivocado en subirnos al ring de alguna manera. Me parece que ahí también, por un lado, me parece que concentra la resistencia, la reactividad, que por supuesto todo avance lógicamente tiene, pero que además me parece que efectivamente hemos sido el movimiento federal, pacífico, que más avances tuvo en estos últimos tiempos. Entonces me parece que ahí estamos siendo objetos de alguna manera un reconocimiento también de nuestra lucha. Y por otro lado, si bien tenemos mucha preocupación, sobre todo por lo que está pasando en los territorios, que es gravísimo en términos de las violencias extremas, de lo vincular, pero también, y especialmente nosotras que hemos trabajado en derechos sexuales y reproductivos, lo que está pasando con esas políticas nos tiene muy preocupadas. También vemos que el movimiento está muy vivo, que en alguna medida ha salido de la agenda. Yo creo que eso no es responsabilidad nuestra, pero ha salido de la agenda también porque estamos laburando muchísimo en los territorios, las redes y el sostenimiento post-pandemia de todo lo que tiene que ver con la fragilidad de la población. También está allí el feminismo poniendo su cuerpo, ¿no? Sí, bueno, nada más y nada menos que ver cómo las mujeres son protagonistas en general del trabajo que hacen en los comedores, no en los merenderos. Ahí hay algo que aparece sobre el rol de la mujer y también una pobreza feminizada en la Argentina, ¿no? Eso hay que decirlo. ¿Y cuál es su principal reivindicación, hablando de todo esto que tiene que ver con cómo afecta la crisis social, ¿no?, hacia las mujeres para este año? Y para nosotros fue un trabajito ahí de discusión. Nosotras pertenecemos a distintos espacios. A nivel federal tenemos un espacio que es Incidencia Feminista, y en Córdoba particularmente estamos trabajando con Alerta Feminista, que es también como una red de varias organizaciones, y la principal consigna hemos coincidido en que el hambre es una violencia, porque en realidad cuando se empiezan a agudizar todas estas políticas de retiro del Estado, de falta de trabajo, de falta de alimentos, las primeras que están poniendo ahí el cuerpo, las que están en la línea de fuego en general son las mujeres. Sí. Yo sé que tenemos muchos compañeros también con mucho compromiso, pero lo que vemos en las escuelas, en los comedores, como vos decías, y en cada hogar, las que están pagando ese precio, las primeras son las mujeres. Entonces un poco hemos coincidido en esa consigna, en lo del hambre, y vamos a acompañar
desde distintos lugares con esa consigna. ¿Sí? Pate, hay una narrativa, por un lado, de un gobierno que ya de pronto es el discurso hegemónico por la situación, por el contexto, y hay otra que es la que contás, ¿no? ¿A quiénes afecta primero? ¿Crees que ese discurso del cual hablabas, que era un tanto vilipendiado ideológicamente o con cierto revanchismo por las conquistas logradas en el pasado tan inmediato, tan reciente, por parte de este gobierno, afecta a la convocatoria de hoy? Está por verse. Yo creo que también nosotras estamos revisando modalidades, ¿no? Yo creo que yo estuve acá para la marcha de la universidad, hemos participado de las del 8M y hasta nosotras nos hemos sorprendido de cuán viva está esa necesidad de estar en las calles juntas. Pero bueno, estas son fechas como intermedias también, ¿no? Entonces no tenemos muy claro. Y por otro lado, en algunos territorios la precariedad hasta de tener que pagarse un bondi o de el acceso, en Córdoba el acceso al transporte público es un problema. Bueno, claro. Entonces, yo cuando vengo acá, la verdad que disfruto mucho de poder disponer de un sistema de transporte público que funciona muy bien, no es el caso de Córdoba, por eso nosotros en Córdoba estamos llamando a un festival el sábado, va a ser un festival solidario, con bandas en el parque, o sea, también estamos probando otras modalidades, Claro. porque entendemos que puede haber allí una irritabilidad que, bueno, que hay que revisar también, cuando amerita que salgamos todas a la calle y que estemos en algunas fechas que son muy simbólicas y muy bisagras, y las intermedias quizás ir viendo también cuáles pueden ser otras estrategias, otras herramientas. Sí, no, claro. Aparte, bueno, pensaba, Córdoba es una provincia en la que este gobierno sacó muchos votos. Digo, hay ahí también una cierta reticencia, o no sé, te pregunto, ¿hay una reticencia en la población por ahí a la agenda más feminista o de géneros? ¿Vos sentís? Sí, por supuesto, nosotras ahí trabajamos mucho contracorriente, pero también hay mucha potencia y mucha fuerza. Las universidades, las organizaciones de la sociedad civil también están allí trabajando mucho. Pero sí, es una provincia hostil. Tenemos la Fundación Mediterránea, chicos. Ustedes saben que claro. ha dejado mucha huella y que tiene incidencia en los espacios académicos, en el sector empresarial fuertemente. Claro. Entonces, bueno, lidiamos con eso. Pato, ¿cómo es abordar, recién un poco te lo decía en la introducción José, pero cómo es abordar desde el catolicismo y desde la religión al feminismo? Encima en una ciudad, en una provincia también, que, bueno, siempre se la tilda de conservadora. Yo he vivido muchos años en la ciudad y sé cómo es, lo importante que es también, aparte, la religión y el catolicismo para la ciudad de Córdoba. La Córdoba de las campanas, le gusta decir a la gente allí. Nosotros lo vivimos desde una desobediencia, por eso de alguna manera también estamos como feministas muy cómodas en eso, pero también es una desobediencia que dialoga. Entonces, a mí siempre me atrajo mucho eso. Yo, como la mayoría de mis compañeras, venimos de familias católicas que abrazaron esa iglesia que era fuego, esa iglesia revolucionaria, esa iglesia que viene de la opción de los pobres, en su mayoría venimos de ese recorrido, una iglesia que en Latinoamérica ha sido también muy transformadora y que quizás en estos temas estuvo un poco más atrás y que en general lo que nos ha pasado a casi todas es que en la adolescencia hacemos ese clic, ¿no? Esa cosa de decir, bueno, está todo buenísimo, pero ¿y qué pasa con esto de nuestros cuerpos, de nuestros derechos? Y entonces volver a encontrarnos en una organización que relee todos los textos bíblicos, en donde vos, si repasás la Biblia, o sea, los distintos textos originales, no vas a encontrar ninguna alusión de el aborto como un pecado mortal, como lo impuso la jerarquía mucho tiempo después. Entonces esas relecturas de la teología desde una mirada feminista a nosotras nos da un montón de campo para pensar todo lo que tiene que ver con la libertad de pensamiento, con la libertad de conciencia. Hay un montón de valores de la religión católica que nosotras las
resignificamos en nuestra vivencia feminista. Está bueno esto, ¿no? Porque no lo abordan desde lo que alguno diría una contradicción, sino desde una relectura, con argumentos. Exactamente. Pero además nosotras, además Católicas de Argentina cumplió 30 años. Yo también quiero decir que es de las organizaciones de la sociedad civil de este país que con más anticipación, ¿no? Hay otras, pero... Y en las provincias no sé si habrá, pero con la que más anticipación puso el aborto en sus estatutos. Yo cuando entré a la organización y leí eso, te digo que hasta sentí un poco de pudor. Claro, claro. Aborto hace 30 años. Miraste para arriba y dijiste, ¿será? ¿Qué pensará Dios? Claro. Bueno. Y sí, porque aparte supongo que ustedes tuvieron una, digamos, crianza, si se quiere, o la cultura que adquirieron primero, eran naturalmente... 7 hermanos, Marcos, Lucas y Juan, bueno, claro. todas Marías. O sea, claro. Sí. Para mí no era una opción. Y de hecho, personalmente no lo fue. Pero claro, aprendí con Católica por el Derecho a Decidir que lo que para mí no era una opción era porque yo podía elegir eso. Decidir cuándo, cómo, con quién, cuántos hijos. Claro. Pero para muchas mujeres no. Clarísimo. Pero también decirles que nosotras somos parte de una red latinoamericana. Entonces también ahí nos hemos ido nutriendo con nuestras compañeras de México que hoy están también celebrando. Hay ahí también como un retroalimentarnos en esa lectura que vos decías, de tener esos textos a nuestro favor. Claro. Estamos hablando con Paté Palero, que es directora de Católicas por el Derecho a Decidir, porque hoy es lunes 3 de junio y hay una concentración por la 9ª marcha Ni Una Menos. En Cava, al menos, convocan en el Congreso a las 16:30 horas y va a haber marchas en todas las ciudades de la Argentina y todas las provincias. La idea es que nos cuenten ustedes al 11 36 69 0870 por qué marchan y dónde lo hacen para, bueno, compartir un poco entre todos y reflexionar sobre otra jornada para el movimiento feminista. Pate, volviendo un poco a esto que hablábamos del catolicismo, las referencias, las instituciones versus la militancia, etcétera. Este gabinete de este gobierno, ¿no?, está lleno de funcionarios de alto rango que tienen tradición católica, conservadora, que inclusive han tenido declaraciones terribles misóginas, homofóbicas. Digo, ¿cómo se puede o cómo hacen ustedes para desde la religión bregar por una fe, si se quiere, que no interfiera en la gestión de la política pública? Y nosotros tenemos como una principal bandera el Estado laico. Es parte de los objetivos de nuestra organización bregar por el Estado laico, porque entendemos que la vivencia de la fe, la religiosidad es una cuestión íntima y personal que no tiene que mezclarse con las políticas. Yo no puedo, si fuera funcionaria, no debería legislar de acuerdo a mi pensamiento ni a mi fe. Entonces, bueno, eso es como nosotros siempre decimos, personas libres y estados laicos. Digamos, claro. La posibilidad de vivir la religiosidad de una manera libre es lo que puede permitir un Estado laico. Entonces vemos esa figura, por ejemplo, del secretario de culto, que está tan inmiscuido en un montón de nuestras políticas. Nosotras estamos participando también en espacios internacionales y nos preocupa muchísimo que esa sea la voz del Estado argentino, una voz atravesada con un montón de dogmatismos que incluso ya no son de este tiempo. Claro, claro. Sí. Como que atrasan en el Estado moderno, atrasan, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Tenemos para ver un cortecito que me gustaría que lo compartamos y, bueno, nada, reflexionemos al respecto. Del secretario de culto, porque estuvo muy presente también en lo que está haciendo la campaña de Vox en España, este movimiento conservador de ultraderecha. Bueno, España también país de profunda tradición católica, un poco de lo que estamos hablando. Si lo tenemos, lo escuchamos al caballero. Me digo conservador, soy conservador. En Argentina, desde que nací hace 50 años ya, el conservadurismo y nuestras tradiciones, nuestros valores han ido retrocediendo. En el año 1987, en plena crisis económica, en un pésimo gobierno radical, el gobierno alfonsinista promovió el debate por el divorcio vincular. Y se aprobó. Y uno decía, era el peor momento para plantear un tema como ese en una Argentina en crisis económica. Pero se aprobó. Más adelante, Cristina Kirchner promovió, junto a su gobierno, el matrimonio homosexual. Muchos creíamos que no era el momento en Argentina, en plena crisis, como vivimos casi siempre, pero lo promovieron, lo aprobaron. En el año 2020
En plena crisis gravísima, no solamente económica, sino también por el COVID, el gobierno de Alberto Fernández promovió una ley para, dicho también, promover el aborto. No es solamente hacerlo legal, sino promoverlo. Y lo aprobaron. También se aprobaron leyes para que la ideología de género sea obligatoria en las escuelas, para pervertir a nuestros hijos, para hacer daño a nuestra sociedad. Y los conservadores seguimos aferrándonos a lo poco que nos van dejando. Bueno, más de lo mismo, lo que estamos hablando. Me gustaría preguntarte qué le responderías a él, de católica a católica, porque a mí, yo si le pido de un espacio para responderle, me va a decir feminazi, que tengo flequillo. Como que ya me descalifica de entrada. Y es difícil responder también sin descalificar, pero a mí me parece que hay en primer lugar un desconocimiento absoluto y es la verdad como vergonzoso que un funcionario desconozca hasta los procesos políticos. Yo agradezco que no se haya ido hasta el cupo femenino o hasta el ingreso de las mujeres a la educación. Me parece que si le daban un poquito más de tiempo quizás hasta iba contra eso, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, todas esas conquistas que él menciona son fruto de movimientos sociales que trabajaron un montón. El matrimonio homosexual, como dice él, que es el matrimonio igualitario, fue una lucha de años de organizaciones que además fueron a partir de esa ley dignificadas, que pudieron vivir en igualdad de derechos como el resto de las personas y que además tenemos resultados de eso, y ni hablar de lo que tiene que ver con el aborto y lo que él denomina como ideología de género, que merece todo un capítulo aparte cuando nos referimos a qué es lo que los grupos que están en contra de los derechos mencionan como ideología de género. Yo creo que efectivamente estamos hablando de ideologías, que estamos hablando de la distribución del poder, y claro, y es una distribución de poder que les quita privilegios a estos sectores. Pero la educación sexual integral, el Programa Nacional de Salud Sexual y Educación y Procreación Responsable, todo lo que tiene que ver con ese paradigma de derechos que se ampliaron, redujeron los embarazos adolescentes a la mitad. Es una cosa que es inédita en el mundo. Hay muy pocos países que en tan poco tiempo tienen ese nivel de resultados. Y el aborto no es que redujo los abortos, quizás sí, pero lo más fuerte es que redujo las muertes, redujo el riesgo y puso a las mujeres en igualdad de condiciones, porque las mujeres con el aborto prohibido y clandestino seguían abortando, solo que morían, muchas de ellas, o quedaban con lesiones y con una gravedad en la salud muy, muy seria. Sí, ni hablar del trauma de la clandestinidad, ¿no? La idea de que estás haciendo algo prohibido, que es penalmente, punible, valga la redundancia. Pate, ¿te quedó algo para decir? Porque tenemos que ir cerrando. No, un montón, solamente eso, agradecerles. Les dejo esas publicaciones que traje, algunas de las que trajo tenía, regalitos. Algunas impresas. Yo no sabía que tenía una editorial, así que tenemos que sumergir de cabeza. Tenemos un montón de materiales en la página para la gente que tenga ganas de chusmear. Ahí hay argumentos, historia. Ese es el fotolibro que te mencionaba, hermoso. Que hay una convocatoria que hicimos de fotos de distintos lugares. De cómo se tradujo la marea verde. Me lo voy a poner, viste, en el living, que uno pone como cosas con fotos lindas. A mí se me sigue poniendo la piel de gallina cuando lo veo. Hermoso. Un orgullo. Pate, un placer. Gracias a ustedes. Realmente. Por lo que hacen, por Gelatina. De veras que en Córdoba se los quiere un montón. Acá la gente en el chat ha dicho que sos una referente histórica en Córdoba del feminismo, así que es un placer estar hablando con vos, y otro día lo hacemos más filosófico, profundo. No sé, yo creo que esta charla podría extenderse por horas. Cuando quieran. Por último, la convocatoria de hoy. Sí, claro. José, ¿no? Sí. El horario. Sí, 16:30 horas en Cava, en el Congreso. Ahí están las consignas: con hambre, odio y racismo colonial. No hay ni una menos. Abajo la ley bases y el DNU. Un poco con este eje, ¿no? Están hambriando el pueblo, y el pueblo son las mujeres en su gran mayoría. Y en Córdoba puede ser el chivo de sí, por supuesto. Parque Sarmiento a las 18, a las 16 en el Parque Sarmiento con DJs, con Lore Jiménez, que es la hija de la Mona. Claro. Va a haber muchas fiestas ahí, así que las esperamos. No perecederos para ayudar a las compañeras también. Bueno, espectacular. Y sumo la convocatoria de La Plata que estaban pidiendo ahí en el chat, es a las 16:30 también en la Plaza Moreno. Pueden sumar sus convocatorias y contarnos desde dónde marchan y por qué lo hacen al 11 3669 0870.
Vamos a escuchar un tema, gracias Pate Valero de nuevo, acá en representación de Católicas por el Derecho a Decidir. Los debates de cada año, bueno, con las necesidades de cada año. ¿Qué vamos a escuchar, Miru? Porque estoy un poco perdida. Vamos a escuchar Barbie Recanati. Ah, La Luz. bueno. Gracias por la presentación. Ya venimos.